Hermanos y hermanas, buenas tardes. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Le doy un saludito a la mano que está al lado y una sonrisa y le dice que es bienvenido. Muy bien, muy bien, muy bien. Es que cuando aumenta las sonrisas, como que si lo miro un poquito más intenso, entonces me gusta mucho eso. Pero nos alegra la presencia de todos, seguramente al Señor mucho más. Muy bien, hermanos, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Hace 8 días decíamos que de alguna manera hemos sido bendecidos a tratar de encontrar enseñanzas en el testimonio de Pablo, que no es un testimonio simplemente, sino que ese testimonio tiene unos propósitos. Decíamos que pues uno de ellos es mostrarle a los Gálatas que el evangelio que predica no es una ocurrencia de él personal, que tampoco lo recibió de otros, que ese evangelio no está, digamos, está en concordancia con el evangelio que predicaba el colegio apostólico. Pero primordialmente decíamos que el apóstol quería mostrar lo que era la gracia en su vida práctica, o sea, al ver su vida. Está diciendo, mire Gálatas, y nos dice al otro, mire, si usted no entiende teológicamente, doctrinalmente qué es la gracia, mírenme a mí, dice el apóstol Pablo. Mire quién era, mire qué hizo el Señor, ahí puede definir la gracia. Si tú no entiendes la gracia, mírate a ti mismo. Mira lo que Dios ha hecho por ti. ¿Dónde estaba? ¿Dónde te tiene ahora? Ahí. Entonces, más que una definición es percibir toda la profundidad, decíamos, el asombroso alcance de la gracia. La gracia, decíamos, es el favor de Dios gratuito e inmerecido que obra poderosamente en la mente y el corazón de una persona para transformarla. Y es lo que está operando en nosotros. Amén. ¿Siente que está operando en su vida? Bueno. Entonces seguimos adelante con otra parte del testimonio, y el testimonio del apóstol Pablo, con otro propósito bien interesante. Pero me refiero a el capítulo 2, versos 1 al 10. Capítulo 2, versos 1 al 10. Pero antes, vamos a hacer una lectura más larga. Yo sé que la menciono y ustedes no se acuerdan, y ustedes no la leen. Pero el contexto de Gálatas 2, 1 al 10 es Hechos 15. Hechos 15, para entender las expresiones de Pablo ahí en ese capítulo 2 de Gálatas, nos remitimos a Hechos. Y es un relato, léalo, escúchelo, entretenido. Al fin y al cabo es un relato, ahí mientras lo leemos. Yo no leo pasajes tan largos usualmente, pero necesito que quede ese contexto por lo menos en nuestra mente. Dice así, Hechos capítulo 15: y algunos descendieron de Judea, está diciendo, descendieron a Antioquía, que era donde estaba ministrando el apóstol Pablo, y enseñaban a los hermanos, así: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo:
es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca a los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Se refiere a cuando tuvo la visión para ir a la casa de Cornelio, la sábana esta y todo eso. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo, o sea Santiago, el hermano del Señor, respondió diciendo: escuchadme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Saltemos al 19. Por tanto, yo juzgo que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad quienes le prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos. Puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales: que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Ese es el contexto de las palabras que están en el capítulo 2 de Gálatas. ¿Sí? ¿Listo? Ahora veamos 2:1. Entonces, hablando ya a los Gálatas nuevamente, ya leímos de Hechos. Después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se hayan infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos, para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían reputación, nada me enseñaron. Nada nuevo, dicen algunas versiones. Sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como a Pedro lo había sido a los de la circuncisión,
porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Amén. Bueno, yo decía esta mañana que a veces uno, cuando está predicando 8 días, dice, hubiera querido tener más tiempo para contarles mucho más, porque veo que esto es muy jugoso. Ha sido una semana de ese estilo, se desequilibra en el activismo y baja el tiempo de la quietud para estar frente a la palabra. Y además tengo el guayabo de 2 fiestas de ayer. Muy bien. Entonces, ya conociendo el propósito de la primera parte del testimonio, miremos qué busca Pablo con esta segunda parte del testimonio. Yo creo que Pablo básicamente está tratando de afirmar la unidad de la iglesia y la unidad del evangelio. O sea, que la iglesia es una y que el evangelio es uno. Y a la vez mostrar de alguna manera también sujeción a esos principios. Aquí les confieso que estoy usando un bosquejo, el bosquejo de este hombre que estoy leyendo mucho, Timothy Keller, porque pues me gusta que en su exploración encontró estos detalles simplemente en el testimonio. Entonces hay 4 cosas aquí. En primer lugar, el temor de Pablo. ¿Por qué fue a Jerusalén? En segundo lugar, los riesgos. O sea, la verdadera unidad de la iglesia estaba en riesgo. En tercer lugar, el veredicto. ¿A qué llegaron? ¿Cuál es el veredicto? Y en cuarto lugar, el resultado. ¿Sí? Esas 4 cosas me parece que están bien expresadas y podemos compartirlas entre nosotros. En primer lugar, el temor de Pablo. ¿Será que Pablo era un tipo temeroso? ¿Inseguro? ¿Cuál sería el temor de Pablo? ¿Tendría dudas? ¿Buscaría afirmación del mensaje? Yo creo que ni lo uno ni lo otro. Pablo no es un hombre de dudas. Está diciendo que lo que él recibió, lo recibió del Señor Jesucristo. Si tenía dudas, ¿por qué esperó 14 años? Dice que después de 14 años, ¿de qué? Subió a Jerusalén y pasó eso. Creo que no era ese el problema, porque también, como le dice él a los Gálatas, este es el evangelio, no hay otro. Y si alguien predica otro, si yo vengo y predico otro, entonces no está hablando de alguien inseguro, está hablando de alguien muy seguro. Realmente no estaba amenazada la seguridad de Pablo, sino su productividad. Es decir, el fruto de su ministerio estaba en peligro. ¿Por qué? Porque si los hermanos de Jerusalén, o sea, como dicen las columnas, es decir, aceptaban los argumentos de los oponentes de Pablo, el trabajo de Pablo se perdía. ¿Sí? ¿Entienden? Sería para Pablo muy difícil retener la obra que tenían las iglesias si los apóstoles de Jerusalén no aclaraban el asunto. Un poquito de cabida que hubieran dado a estos falsos hermanos y al traste con la obra de Pablo. Tampoco Pablo pensaba que el evangelio de los de Jerusalén, o que ellos no tuvieran el evangelio verdadero, pero sí temía que los líderes de Jerusalén se dejaran influenciar por los fariseos y de pronto no fueran fieles a la palabra que había sido recibida. Entonces su temor no era tanto de afirmación o de dudas, sino
de que haya claridad para sus discípulos de parte de quienes eran llamados como las columnas de la iglesia. Ese es el temor de Pablo. Lo segundo que vemos aquí son los riesgos. La iglesia por 20 siglos ha vivido divisiones de toda clase. Y hoy sí que más. Alguien funda una iglesia, crece y entonces se levanta un líder y se pone celoso y pelean y sale y funda la suya. Y sale el otro, y sale el otro. Pero aquí era muy diferente, porque estaba en peligro la división del colegio apostólico. Es decir, hay dos líneas en la iglesia, la de Pablo y la de Pedro. Ese era el riesgo. Pablo estaba diciendo, el evangelio de la fe en Cristo es para todas las culturas. Sus oponentes estaban diciendo, no todos los judíos son cristianos, pero todos los cristianos se deben volver judíos. Entonces, realmente fue un momento crucial para la iglesia, muy importante, porque que alguien produzca divisiones, bueno, pues los hombres somos de peleas y de apegos a carácter personal y a corrientes, pero que se dividieran los apóstoles estaba un poquito, sería muy grave para la iglesia de ese tiempo. Y como hemos dicho, si hubieran dado que fuera un poquito de entrada a las propuestas de estos oponentes, de estos falsos hermanos, entonces la iglesia se hubiera partido, se hubiera dividido. El escritor John Stott, en su comentario de los Hechos, hablando de esa expectativa de qué va a pasar en Jerusalén, de pronto escribe así, dice, una cosa era que los líderes de Jerusalén dieran su aprobación a la conversión de los gentiles, pero, pregunta, ¿podrían aprobar seguir al Mesías sin entrar al judaísmo? ¿Era su visión lo suficientemente grande para ver el evangelio de Cristo no como un movimiento reformador dentro del judaísmo, sino como las buenas noticias de todo el mundo? Y para ver la iglesia de Cristo como la familia internacional de Dios. Realmente era crucial para la iglesia, ¿sí? Porque pudo haber dicho, no, en últimas, listo, está bien lo de la gracia, pero eso es un movimiento dentro del judaísmo. No, era una propuesta totalmente abierta y mucho más grande. Por eso, la integridad del evangelio y de la iglesia estaba en riesgo. Y Pablo por eso sentía temor, de lo que hablamos en el primer punto. Tercer punto, el veredicto. ¿Cuál fue el veredicto? Bienvenidos. Bienvenidos los gentiles a la familia de la fe. Ese fue el veredicto realmente de este primer concilio que se dio en Jerusalén. Algo interesante, pues el apóstol Pablo era una persona de una relación muy cercana con el Señor, y seguramente guiado por el Espíritu llevó un compañero, como dice ahí, llevó a Tito. Y ese era un problema. Tito era griego, convertido al evangelio, incircunciso. Era como, esta es la prueba práctica, a ver si esta gente sí está en lo que es o está en otro cuento. Entonces dice que ni aún le pidieron que circuncidara, que Tito se circuncidara, y de alguna manera en la práctica esa era como la aprobación de que realmente el evangelio ya era algo que se le escapó de las manos al judaísmo, que no era judaísmo, que era la propuesta nueva y renovadora, la propuesta renovadora de Jesús. Y es que, pensando en esto, hermanos, Dios no juzga por apariencias. ¿Se acuerdan los llamados muchas veces? Al de menos. Por ejemplo, el llamado, la unción de David, el más pequeño, el menor, los otros grandes, tremendos bizcochos, como dirían las mujeres, tremendos papazotes. Y el profeta decía, este es. Y el Espíritu decía, no señor, no señor, no señor. Y entonces, por allá uno menosito está por allá, ese es. Lo externo tiene que ver con lo que hacemos. Lo interno tiene que ver con nuestro ser.
El cristianismo se trata de quién soy en Cristo, no tanto de qué hago para Cristo. Y eso es lo que estaba mostrando ahí. Las reglas, las muchas reglas. Recuerden que hay muchas reglas de limpieza ceremonial en el Antiguo Testamento, más las 600 y pico que le agregaron los fariseos. Pero como el apóstol Pablo dice en Romanos, la ley, y seguramente lo vamos a ver más adelante acá en Gálatas, las leyes de limpieza ceremonial fueron dadas para mostrarnos la imposibilidad de hacernos perfectos delante de Dios. O sea, para mostrar que no hay hombre, no hay ser humano que pudo haber cumplido ni puede cumplir toda la ley. Los oponentes de Pablo están diciendo, no, al revés, eso no es para demostrar que no podemos, sino para demostrar que sí podemos. Y entonces entramos en competencia religiosa a ver quién cumple más mandamientos, lo cual se presta también para vivir de apariencias. Solo llegamos a ser santos en Cristo. Nos hacemos limpios por Cristo y no por ningún ritual ni ceremonia. En cuarto lugar, el resultado. ¿Cuál es el resultado? La libertad. La libertad. Pablo propone un mensaje de libertad, la gracia. Sus oponentes proponen un mensaje de esclavitud. Tienes que ganarte la salvación por esto y lo otro. Y eso es esclavitud. El comentarista citado dice que nos da dos clases de libertad. Una libertad cultural. Realmente somos atados por la cultura. Si la iglesia primitiva hubiera dicho solamente entran aquí los que tienen el perfil del judaísmo, una raza, una nación, y el resto del mundo, ¿qué? ¿Podrían entrar los africanos, los amarillos? ¿No? Entonces, está ahí, mire, el evangelio está por encima de cualquier rasgo cultural. Y también da libertad emocional. ¿Por qué? Porque libra de culpa y de inseguridad. Es decir, yo no tengo que estar esforzándome por ganar la salvación. Cristo ya la ganó. Aclarando, y Pablo es muy específico en eso, que nosotros no quedamos libres de la ley moral como forma de vida. Sigue siendo una propuesta de vida, pero sí quedamos libres de la ley moral como sistema o medio de salvación. ¿Entienden eso? O sea, los mandamientos no están echados por la borda por la propuesta de gracia de Pablo. ¿Qué es lo que pasa? ¿O cuál es el asunto? Es que nuestra obediencia a Dios debe ser por gratitud. Por gratitud. Si no es así, si usted no está obedeciendo a Dios por gratitud, está esclavizado de una religión, de unos asuntos, de unas propuestas religiosas. El evangelio da libertad cultural y emocional. El otro evangelio del que habla Pablo las destruye. Parece que es muy importante este testimonio de Pablo, y a la vez es un llamado a la unidad. Pero a la unidad del evangelio, que es un poquito diferente a la unidad de la iglesia o a la unidad de las iglesias. La unidad del evangelio significa recibir a todos y cada uno de los que están en Cristo. Y por eso no predicamos un evangelio presbiteriano, ni un evangelio evangélico, un evangelio bíblico, ¿sí? A Cristo, la gracia en Cristo Jesús. Nosotros, por ejemplo, como presbiterianos, para muchos hermanos evangélicos somos
católicos con Biblia, así nos dice. Especialmente para los de corte pentecostal. Para mí, como dice la palabra, quien ha aceptado a Cristo como Salvador es mi hermano. Es unidad, es parte de la iglesia. Por eso había por ahí una historia, un chiste. Dice pues que ya se acabó el mundo y fueron todos al cielo, ¿no? Y entonces llegaron los pentecostales y dijeron, ¡uy, ahora Dios! Bueno, una algarabía la tremenda allá en el cielo. Y entonces dice Pablo, ¿qué pasó? Dice, es que ahí están los bautistas y creen que están solos acá. El cielo va a ser una diversidad impresionante. Vamos a quedar aterrados con una lectura que esto ya me boleté, ¿no? Que alguien llegó al cielo y dijo, uy, este que hace acá y este que hace acá. Pero luego quedó piedra porque todo el mundo estaba aterrado y venga ahí. Recibir, aceptar a todos y cada uno de los que son redimidos en Cristo. Reconocer que tenemos diferentes llamados. Mire, ahí empezó Pablo y Pedro, dos llamados bien diferentes. Pedro siga con sus judíos, eso sí, enséñeles. No es malo guardar las normas, pero enséñeles que eso no los salva, sino la gracia. Y Pablo siga con sus gentiles, tranquilo, ese es el ministerio. Entonces, dos perfiles bien diferentes, dos propuestas bien diferentes, pero en esencia, el Evangelio, preservar la esencia. Y también nos da un llamado a tener cuidado, ¿sí? Porque desde fue el Concilio Vaticano II, el primero, con Juan 23, se puso de moda la palabra ecumenismo. Pero, como dice Jorge Atienza, cuidado con el ecumenismo bajo mínimos. Es decir, si me entienden, la unidad de la iglesia no está por encima del mensaje del Evangelio. Bueno, muchas veces a reuniones de pastores nos visitaba un político y decía, estamos en lo mismo. No, señor, no estamos en lo mismo, qué pena. ¿Sí? O un marxista, no, es que nuestro fin es el mismo, es lo que no, señor, no es el mismo. Bajo mínimos no, sacrificando la esencia no. Y es lo que el apóstol quería decir. Sí, la iglesia es diversa, pero hay una esencia que no puede ser sacrificada. Hermanos, como dice el apóstol, a libertad hemos sido llamados. No dejemos que nos quiten la libertad con mandatos que no son bíblicos y que no pueden reemplazar a la esencia del Evangelio. Bueno, ahí está la segunda parte del testimonio de Pablo. Tiene mucho valor ese testimonio. Esto es un poquito más didáctico que inspirador. A mí me inspira también. Así que espero que también les inspire el testimonio de Pablo y esa profundidad, todo lo que se esconde detrás de cada una de sus palabras. Que Dios los bendiga, hermanos. Amén.